Atarraya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Los proyectos para un nuevo manicomio en la Ciudad de México a fines del siglo XIX por Cristina Sacristán. Una vuelta por la Alameda. A mediados de 1883, el escritor y periodista Pedro Castera fue internado en el Hospital de San Hipólito de la Ciudad de México para enfermos mentales. Su nombre quedó registrado junto a otros 30 pensionistas en el departamento de distinguidos, donde se pagaban 12 pesos al mes a cambio de algunas comodidades. Esta sección del hospital estaba reservada para los pocos que podían cubrir semejante cantidad, inalcanzable para muchos bolsillos. Por ello, Castera pasó muy pronto a la sección de los asilados comunes, donde se encontraba la mayoría de los internos, pues se trataba de una institución pública obligada a ofrecer atención sin ningún costo. Ahí lo visitaron algunos amigos y ante las tristes condiciones en que lo hallaron, su madre se presentó para exigir su salida a casi un año de su ingreso. Junto con un médico que certificó el buen estado de salud de su hijo, se comprometió a hacerse cargo de sus cuidados y, si acaso se presentaba algún incidente, llevarlo de nueva cuenta al hospital. Para asegurarse de que podía recibir el alta, el director Juan Gobantes decidió llevar a Castera a dar una vuelta por la Alameda, el jardín más antiguo de la capital que se encontraba a unos pasos en pleno centro de la ciudad. Que algunos enfermos salieran acompañados de vez en cuando para romper con la rutina de la reclusión, entretenerse y escuchar música en el kiosco era una práctica cotidiana, pero en esta ocasión se pretendía constatar la reacción del poeta y novelista al entrar en contacto con el mundo de afuera. Pese a las precauciones que se tomaron, el resultado no fue el esperado, según el testimonio del director. Escogimos un día en que se encontraba bastante tranquilo y sus contestaciones eran razonadas y coherentes. Al principio iba bien, pero a la vista de edificios que le traían recuerdos y por el encuentro de unos amigos que le impresionaron vivamente, le sobrevinieron alucinaciones del oído y se fue excitando al grado que nos apresuramos a regresar al manicomio. En el Hospital del Divino Salvador para Mujeres, situado en la concurrida calle que albergaba la Cámara de Diputados, a 3 cuadras de la Catedral Metropolitana, también se acostumbraba, de tanto en tanto, redimir a las enfermas de su encierro para brindarles un poco de entretenimiento. Algunas salían cada semana al campo en un coche que expresamente se tenía para esos fines. Pero como tales paseos no siempre eran posibles, los recorridos podían verse reducidos a los alrededores del hospital, aunque cada vez con más dificultades. De acuerdo con el decir de la prensa, no faltaban imprudentes que interrumpían su marcha. Hace algunos días hemos visto que una muchedumbre curiosa e impertinente sigue a algunas desgraciadas dementes que salen del hospital a dar un pequeño paseo por la ciudad. Como esos curiosos se permiten decir ciertas frases inconvenientes, puede suceder algún día que la enfermedad de esas pobres mujeres se exacerbe. En ese momento, la distracción se consideraba parte importante del proceso de recuperación, pero el contacto con el exterior podía ser dañino si no se practicaba con los cuidados debidos. Definitivamente, el campo era preferible a la ciudad. La inesperada reacción del escritor Pedro Castera y estas atropelladas rondas citadinas son 2 hechos que revelan la gestación de cambios importantes en la Ciudad de México y la limitada atención que podían ofrecer los hospitales cuya fundación se remontaba siglos atrás a los primeros tiempos virreinales. Hacia finales del siglo XIX se encontraban rebasados por la expansión urbana que los fue cercando, por su diseño arquitectónico que impedía adoptar las nuevas teorías médicas en el tratamiento de los enajenados y por el afán de progreso que debía reflejarse en instalaciones modernas y funcionales. Por ello, no es casual que entre los años de 1881 y 1883, bajo el gobierno del presidente Manuel González,
el Estado mexicano haya dado los primeros pasos para planear el futuro manicomio de la capital y así atender un reclamo expresado por los médicos al menos desde 1865. Ciertamente la secularización de las instituciones de beneficencia, decretada en 1861 por el presidente Benito Juárez, junto con otras leyes que establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado, colocó a los médicos al frente de los hospitales y brindó la oportunidad de introducir reformas para adecuarlos a las nuevas exigencias de la ciencia, pues hasta entonces los facultativos habían estado subordinados al administrador designado por la orden religiosa que regentaba la institución, así que cualquier innovación terapéutica debía contar con su aprobación y más si ocasionaba gastos. A la par, el crecimiento que vivió la ciudad hacia el norte y el poniente supuso una presión en el incremento de pacientes y provocó niveles de sobrecupo y hacinamiento entre enfermos con largas estancias. Que las voces de los galenos fueran escuchadas en ese momento enlaza con la estabilidad política de la nación, pero sobre todo con el cosmopolitismo alentado por las élites en el México porfiriano para proyectar la imagen de una nación moderna en constante progreso científico y tecnológico. Aunque el manicomio tan ansiado tardó 3 décadas en ver la luz, conocer las circunstancias que impulsaron este primer proyecto muestra la complejidad de un fenómeno que aparentemente solo afectaba a un porcentaje muy pequeño de los habitantes de la capital, aquellos que habían perdido la razón, pero que anclaba en las dinámicas generales de la ciudad, del país y hasta del mundo. De hecho, las 2 comisiones designadas por el gobierno en turno trabajaron precisamente bajo las problemáticas señaladas: el crecimiento de la ciudad, la recepción de teorías médicas extranjeras y el progreso de México como nación. Por ello, vislumbraron el cierre de los 2 hospitales existentes para levantar un manicomio de nueva planta acorde con los postulados de la ciencia y se centraron en estudiar cuál sería el lugar apropiado para la nueva ubicación, qué capacidad debía tener y qué modelo terapéutico resultaría más benéfico en función de las experiencias internacionales. Apartados de la ciudad. La primera comisión, nombrada por la Secretaría de Gobernación a fines de 1881, quedó integrada por 3 médicos del más alto nivel que formaban parte del aparato del Estado como miembros del Consejo Consultivo de la Beneficencia Pública: el director de San Hipólito, Juan Gobantes, el director del Divino Salvador, Miguel Alvarado, y quien terminaría siendo el más importante salubrista mexicano, Eduardo Liceaga. Coincidieron en construir un solo manicomio para ambos sexos que no excediera de entre 400 y 500 internos a fin de conservar un trato estrecho con los enfermos. Se trataba de una estrategia indispensable para instaurar el llamado tratamiento moral, paradigma con el que nació la psiquiatría en Europa a principios del siglo XIX, donde el término moral aludía a la parte psíquica y afectiva del ser humano. Basado en la influencia y la cercanía entre médico y paciente, se antojaba imposible de sostener con cifras más elevadas, sobre todo porque en ese momento México contaba con pocos médicos interesados en la patología mental. Para no comprometer la economía de la institución, se estableció un mínimo de 200, pues al bajar de esta cifra, el costo de la estancia por asilado se elevaría mucho y afectaría las arcas del Estado, no muy bollantes, por cierto. En segundo lugar, la comisión recomendó que el manicomio quedara aislado del bullicio de la ciudad, pero comunicado con ella, es decir, en los alrededores de un centro de población. En el informe se puede leer que la existencia de un manicomio en las apretadas calles de la capital pecaría contra las reglas de la higiene, aunque solo fuera por la aglomeración de individuos. Cualquier enfermedad podía traspasar sus muros y difundirse a un ritmo vertiginoso. Por otro lado, el ajetreo citadino impediría el reposo, la tranquilidad y el silencio, ambiente vital para una pronta recuperación.
Además, en los predios urbanos no sería posible establecer trabajos agrícolas ni contar con agua suficiente, menos aún que los enfermos paseen por el campo. Estas consideraciones estaban estrechamente relacionadas con el nuevo modelo médico que exigía la introducción de la terapia ocupacional, por lo general mediante el cultivo del campo y la fabricación de manufacturas, actividades que requerían terrenos imposibles de adquirir donde se asentaban los viejos hospitales. Además, la existencia de muchos edificios peligraba por las transformaciones que estaba viviendo la ciudad en la hechura de sus calles. Tras décadas de cambios mínimos en la traza de la ciudad, la nacionalización de los bienes de la Iglesia generó una explosión de nuevos fraccionamientos hacia los diferentes puntos cardinales y regresó el viejo sueño de recuperar la cuadrícula en las zonas centrales para hacer más fluida la circulación, ampliar el ancho de las calles, mejorar la comunicación y privilegiar la perspectiva de algunos edificios, lo que suponía derribar o mutilar antiguas construcciones, como lo ha estudiado el historiador Mario Barbosa. Pero si el nuevo manicomio se localizaba a gran distancia, la comisión también visualizaba consecuencias de orden administrativo y médico muy perniciosas. Encarecimiento de los alimentos, medicinas, ropa y otros enseres por el importe del transporte. Necesidad de elevar los sueldos para contar con personal capacitado. Obstáculos para mantener la debida correspondencia entre el hospital y la autoridad superior. Costos imposibles de asumir para las familias pobres en relación con el régimen de visitas, así como problemas para atender situaciones imprevistas, sobre todo en las altas horas de la noche. Incluso se pensó que la lejanía tendría un impacto en el terreno de la enseñanza, pues en un lugar muy retirado caería la asistencia de los estudiantes a las cátedras de clínica de las enfermedades mentales que se impartirían en el nuevo emplazamiento. Aunque estas consideraciones en torno a las dificultades asociadas a la lejanía fueron reiteradamente mencionadas por la comisión, lo cierto es que los problemas que aquejaban a San Hipólito y el Divino Salvador como consecuencia del tipo de crecimiento que estaba experimentando la capital y el costo de adquirir un terreno en suelo urbano pesaron más que los inconvenientes derivados de la distancia. Por ello, las propuestas de los médicos situaron al futuro manicomio en la periferia bastante más alejado de lo que habrían querido, quizás previendo la expansión que multiplicó por 5 la superficie urbanizada de la Ciudad de México entre 1876 y 1910. En este contexto, la comisión exploró varias alternativas hasta que se decantó por la que ofrecía las mejores condiciones en cuanto a la extensión del terreno, el precio de venta, la dotación de agua en abundancia y la existencia de tierras fértiles que pudieran ser cultivables, además de que reunía uno de los más bellos paisajes del Valle de México, indispensable para transmitir paz a los enfermos. El Rancho San José, comprendido entre la vía férrea que conducía a la Hacienda de los Morales y el Río de la Concepción, fue el escogido. Poco después se designó al ingeniero que diseñaría los planos. Pese a que el tan ansiado manicomio no se construyó en ese momento por falta de presupuesto, la discusión sobre su ubicación formó parte de un proceso que terminó por sacar muchas instituciones públicas del centro de la ciudad. Así, la penitenciaría, inaugurada en 1900 en San Lázaro, al nororiente, sustituyó a la cárcel de Belén que se ubicaba frente al acueducto de Chapultepec. El nuevo Hospital General, erigido en 1905, propició que el de San Andrés, establecido sobre la calle de Tacuba, fuera cerrado y luego demolido, y que las mujeres y los niños, hasta entonces atendidos en la Casa de Maternidad e Infancia, sobre la calle de Revillagigedo, tuvieran que acudir a este gran centro hospitalario. La Escuela Correccional de Agricultura se trasladó a Tlalpan en 1908 y los dementes de San Hipólito y el Divino Salvador estrenaron en 1910 el manicomio de la Castañeda, ubicado en el antiguo pueblo de Mixcoac. Solo el Hospital Morelos, que atendía a mujeres contagiadas de enfermedades venéreas, prostitutas principalmente, y el asilo de mendigos,
permanecieron en el centro de la ciudad. ¿Acaso porque se consideraron necesario apuntalar el control en los barrios centrales que conformaban la geografía del delito? Este desplazamiento de los espacios que brindaban auxilio a la población más necesitada afectó a las instituciones de asistencia como parte de un programa más amplio a consecuencia de la expansión urbana, cuando las colonias y los lugares de diversión destinados a las élites se separaron de los asignados a los grupos populares, como lo ha estudiado Dolores Lorenzo. Marginados de la razón. El segundo elemento que apoyó la reubicación fue el arribo de algunas teorías médicas, en particular aquella que cifraba el éxito terapéutico en el aislamiento del enfermo para alejarlo del medio familiar y del lugar emocional que había incubado su locura, elemento que formaba parte del ya señalado tratamiento moral. Si bien en sus inicios esta terapéutica infundió un gran optimismo en la curación de los pacientes, para el último tercio del siglo XIX fue objeto de numerosas críticas por los altos índices de cronicidad que registraban los manicomios a causa del encierro, de donde muchos internos solo salían hacia su última morada. Justo cuando la psiquiatría atravesó por su primera crisis, en México tuvo lugar la recepción de las líneas maestras de esta terapéutica, un momento propicio para atender las observaciones que alertaban sobre la necesidad de disminuir la severidad del aislamiento inherente al modelo manicomial. Bajo este contexto, el gobierno federal encomendó al doctor Román Ramírez, un experto en medicina legal, que realizara un minucioso estudio con el fin de llegar a la fórmula más adecuada. Para estar a tono con las tendencias internacionales, la Secretaría de Fomento reunió una amplísima documentación que comprendía más de 80 artículos escritos por figuras muy connotadas procedentes de Inglaterra, Francia, Bélgica, España y Estados Unidos, y le entregó este material para elaborar una propuesta adaptada a la realidad mexicana. El resultado se publicó en marzo de 1884. Ramírez analizó los pros y los contras de diversos sistemas terapéuticos y optó por el más conservador, inclinándose por el aislamiento absoluto del enfermo. Siguiendo puntualmente el paradigma del tratamiento moral, aseguraba que los sistemas semiabiertos impedían la separación entre el enfermo y el entorno causante de su enfermedad y resultaban impracticables para los considerados peligrosos. Respecto al aspecto terapéutico, señaló: todo enajenado debe ser sustraído a sus hábitos, a su manera de vivir. Debe ser separado de las personas con quienes vive habitualmente para ser colocado en lugares que le son desconocidos y confiados a cuidados extraños. Esta postura fue compartida por otros colegas que defendieron recluir al enfermo para apartar de su espíritu todo aquello que pudiera alimentar su delirio, sujetarlo a ciertas rutinas y someterlo a la dependencia de su médico siempre que su trastorno quedara comprobado con el certificado de ingreso que acreditara la enfermedad. Se trataba de una apuesta que desatendía las voces críticas en el sentido de no romper por completo el lazo social y donde, sin duda, subyacía el miedo a perder el control sobre los peligrosos, el segundo aspecto señalado por el doctor Ramírez. Como lo ha sostenido Rafael Huertas, la ambigüedad teórica de lo que debía ser un manicomio emergió desde su misma concepción a principios del siglo XIX. En Francia se expuso esta disyuntiva con toda su crudeza en un informe entregado a Napoleón bajo el Primer Imperio, donde puede leerse: es muy difícil determinar si los establecimientos para insensatos deben ser considerados más bien como hospicios o como casas de detención. Por un lado, se trata de encerrar a los individuos que puedan perjudicar a la sociedad. Por otro, se trata de procurar los medios de curación a individuos enfermos. En esta indefinición se encontraron los médicos mexicanos y quizá haya sido José Peón Contreras, exdirector de San Hipólito, quien de forma más directa expuso este dilema. ¿Puede el loco permanecer en el hogar para que le asista el médico? ¿Puede el loco vivir sin peligro para él y los suyos en el seno de la familia?
Si bien es cierto que en los viejos hospitales de origen virreinal los dementes también se encontraban encerrados, no se vivía bajo una ruptura tan radical como la que apuntaló el tratamiento moral. Esas instituciones, extendidas en el orbe hispánico, practicaban distintas formas de intercambio entre el mundo de la insensatez y el de la cordura, pues los locos salían a pedir limosna, participaban en las procesiones, se disfrazaban en los carnavales y algunos contaban con los cuidados de sus propios sirvientes, recordando al resto de la sociedad que ellos también la constituían. Pero sin duda, el momento que rompía con el muro entre el adentro y el afuera era el de la fiesta, la de los santos inocentes, que se celebraba el 28 de diciembre, y la del santo patrono. En la Ciudad de México, por ejemplo, cada 13 de agosto, día de San Hipólito, se conmemoraba la caída de México Tenochtitlan. El estandarte que Hernán Cortés portó en su entrada triunfal se sacaba del cabildo para ser llevado hasta la iglesia de San Hipólito, adyacente al hospital. Con motivo del Paseo del Pendón, se organizaba una fiesta con música y baile para los enfermos, quienes recibían una mejor comida y se vestían con mayor decoro. Todo ello para abrir sus puertas al público y recoger algunos donativos. Si bien estas prácticas convertían a los dementes en objeto de un espectáculo, también es cierto que rompían temporalmente con el encierro. Por el contrario, el reporte dado por la prensa con motivo de la celebración que tuvo lugar el 13 de agosto de 1884 se limitó a referir que se sirvió una buena comida a los enfermos allí asilados. Nada de jolgorios. Aunque no es posible medir cómo fue creciendo la distancia entre la ciudad y sus locos, sabemos que en 1860 se habilitó, tanto en el hospital para hombres como en el de mujeres, una puerta trasera que conservaba todas las apariencias de una casa privada para ingresar a los enfermos que causaban escándalo al identificar dónde eran llevados y para evitarles a ciertas familias la humillación pública de que uno de sus miembros fuera visto entrando al manicomio. Un indicio del estigma asociado a la locura. Desde luego que la propuesta de adoptar un modelo que promovía el aislamiento de los internos ahondaba aún más esta escisión entre locura y cordura, que habría de traducirse en una separación física entre las apiñadas viviendas, comercios y establecimientos públicos del centro de la ciudad y el futuro manicomio. Cosmopolitismo y progreso. La estabilidad política que la nación comenzó a vivir a partir de 1880, junto con el cosmopolitismo alentado por las élites en el México de aquellos años para proyectar la imagen de una nación moderna, fue el tercer elemento que detonó la preocupación por contar con un nuevo manicomio para la capital. La prensa se encargó de recordar, un día sí y otro también, el valor civilizatorio de este tipo de instituciones y de exigir que no solo la Ciudad de México, sino los estados de la República pudieran atender esta necesidad social. Para las élites, el impulso que el gobierno brindara a la ciencia sería un detonador de la proyección de México en el concierto internacional, pues el progreso dependía de la inversión que se hiciera en esta materia para alcanzar avances tecnológicos similares a los de otros países. Por supuesto que la medicina coincidía con esta apreciación y no dejaba de insistir en la necesidad de que se reconociera la aportación de la ciencia para el progreso de las naciones. Por eso, el médico y poeta Juan de Dios Peza recordaba en 1881, en alusión al manicomio tan esperado, no debe el gobierno desatender por ningún motivo un hospital que en todas partes revela el grado de cultura de un pueblo. Al año siguiente, Francisco Patiño insistía en la necesidad de colocar a la Ciudad de México a la altura de otras grandes capitales del mundo. Puede decirse que no tenemos un hospital, uno solo, no ya montado con el lujo espléndido de los de Londres, Nueva York y París, sino siquiera digno en algo de los progresos que la higiene ha realizado en nuestros días. Y añadía, mientras México no cuente con un edificio apropiado,
Por buenos que sean los médicos, por esmerada que sea la asistencia, tendremos que repetir siempre que carecemos de un establecimiento de esos en los que las naciones civilizadas cifran su grande y legítimo orgullo. El énfasis que los médicos pusieron en contar con espacios apropiados expresaba la idea de que en los hospitales de origen virreinal no era posible realizar adecuaciones para absorber el crecimiento de los internos, distribuirlos en pabellones e implantar el tratamiento moral. Pero también ponía de manifiesto el alto valor atribuido a la cultura material como factor de progreso, idea compartida por los gobernantes. Por ello, la transformación vivida por la Ciudad de México en sus espacios públicos durante el Porfiriato y la monumentalidad de las construcciones que se levantaron en esos años tuvieron un fin también simbólico: dejar para la posteridad obras notables que demostraran al mundo las capacidades del régimen. Precisamente, el manicomio tantas veces soñado fue inaugurado el 1 de septiembre de 1910 por el presidente de México, Porfirio Díaz, en el marco de los festejos para conmemorar el centenario de la independencia con todo el boato posible. La prensa reportó que 2,000 personas pertenecientes a las clases altas de la sociedad fueron invitadas para recorrer las magníficas instalaciones construidas en un tiempo récord con un costo de más de 2 millones de pesos sobre una extensión de 141,000 metros cuadrados con una capacidad de 1,300 camas. Y añadió que el gobierno, tomando en consideración las necesidades impuestas a la medicina en el ramo de la psiquiatría, acordó el establecimiento de un manicomio tal y como lo exigen los últimos adelantos de la ciencia. La crónica oficial no se quedó atrás al afirmar que el manicomio figuraba al lado de los mejores del continente americano y colocaba a México a la altura de los países más avanzados. Quienes asistieron escucharon varios discursos que elogiaron la calidad y el diseño de una obra que comprendía 25 edificios entre pabellones, área administrativa, enfermería, talleres y residencias para los médicos. Pero el único discurso que se ha perdido fue el que pronunció su primer director, el doctor José Meza Gutiérrez. La emoción del momento, o quizá las prisas por estrenar en una fecha tan señalada, olvidó que la institución debía regirse por un reglamento, aprobado 3 años después de su flamante inauguración. La misma fascinación que produjo en su momento seduce hoy a quienes siguen estudiando este manicomio que albergó a más de 60,000 pacientes, pero no está de más saber que la ciencia y la política caminaron de la mano.